Primera nota del programa del día de hoy. Estamos con Francisco Dalmazo. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Fran? ¿Todo bien? Buen día a toda la mesa y a los oyentes, ¿todo bien? Bien, bien. Fran, quería saber cómo te autopercibís, porque sos actor, Ajá. clown, comunicador, profesor. Es difícil, yo creo que sí. Notero, notero también. Fundamentalmente creo que comunicación, me dedico a la comunicación y sucede esto de que la comunicación va tomando como distintos rumbos, qué sé yo, también tiene distintos formatos, ustedes están haciendo radio, también puede ser, no sé, en otro formato, en tele, en teatro, en definitiva es comunicación, creo. Y eso va tomando como diferentes formas según en qué lugar estés, digamos, y dónde esté el emisor puesto en ese momento, digamos. El Claro. emisor y el receptor, y por ahí esto de que sucede ahora con redes sociales y nuevas tecnologías, que tenés emisor-receptor y estás todo el tiempo retroalimentando la comunicación, digamos, que va y que viene como si fuera una especie de péndulo, que es un poco lo que sucede también en el teatro, ¿no? Ujú. Y fundamentalmente con el clown. Eso te iba a decir, una de las formas en las que te convertís es en clown, ¿no es cierto? Sí, esto de que el clown, justo estaba hablando con el operador que una de las primeras clases que yo fui a clown, porque todo el mundo dice, che, ¿qué es clown? Explícalo, y no sabemos. Yo creo que hoy en día yo no sé bien qué es, pero ¿Podés dar diferencia entre clown y payaso? sí, ¿Hay? sí, hay diferencia, pero en realidad es Yo como pensé que era el idioma. Claro, no. Sí, es que en realidad la primera es el idioma, que uno está en inglés y otro está en español. Pero por otro lado, digamos, las clases de clown exigen un trabajo con el público, y es decir, de ida y vuelta y de detectar qué está pasando en un momento presente, que es muy distinto a hacer teatro clásico tradicional de texto. Entonces eso te pone como en una Claro. encrucijada que es bastante difícil. Lo que me sucedía a mí era que yo decía, che, no voy a poder hacer esto. Era como que me pasaba que yo decía, no, la verdad que no voy a poder. Me decía, che, no hagas chistes, no jodas con esto, tratá de ver qué encontrás en la escena. Y me era bastante difícil. Y dije, bueno, no me va a salir, pero vengo a otra clase. Y así han pasado, desde mis 18 años hasta ahora, ha pasado de todo. Pero yo creo que la gran diferencia entre payaso y clown es que el clown un poco también trabaja a nivel teatral y contenido en un teatro. Tiene telones, luces y demás. El payaso tiene que ver un poco más con la calle y al mismo tiempo viene de los circos, de la tradición de circo, que lo que tenían los payasos era que repetían un número infinitamente hasta gastarlo, y por ahí, no sé, tu papá era payaso y vos repetías el número hasta morirte, pero no sabías por qué funcionaban los chistes, por qué gustaba, por qué la gente se reía, no sabías. La verdad que he hablado con payasos y han repetido y no tenían ni idea. Eso por un lado. Y después está el payaso callejero que trabaja fundamentalmente con la inteligencia, no tanto con estar en si bien está en el presente, tiene chistes prearmados, ¿sí? Bien. Y trabajo con el arquetipo universal, es decir, tortazo, golpe, caída, etcétera. En cambio el clown trabaja más con el imaginario particular. Es decir, me gusta comer una milanesa con mayonesa porque ta. Y ahí empieza lo particular de ese clown, que es decir, che, sucede algo a nivel personal y a nivel mundo interno que se da en un número de clown, pero que es particular de ese clown, que tiene que ver con el mundo específico de ese clown. Claro, pero el clown también tiene maquillaje, es en ese sentido. En los payasos tradicionales tienen mucho maquillaje, digamos, vienen de la historia del circo y fundamentalmente aparece mucho el maquillaje como pregnante. Nuestros clowns no están tan maquillados, tienen como alguna que otra cosa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque jugamos un poco con esto de que esos clowns te los podés encontrar en la vida cotidiana. Es decir, podés ir caminando por acá y digamos a alguien te podés encontrar. Por eso no vamos tanto a pelucas de colores, por ejemplo, como los payamédicos y demás, sino que tiene algo que te pueda hacer acordar a alguien y te lo podés encontrar. Las narices. Las narices son de látex, las hace un artesano mascarero en Buenos Aires y en realidad el clown es una máscara. Partiendo de esa base, aparece todo lo demás. Es una máscara que es oculta y al mismo tiempo revela. Entonces, el tema de pensar la máscara como algo transparente habilita al actor o actriz a hacer cosas que por ahí en su cotidiano no haría.
como por ejemplo pegarse, gritar, sacarse la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero la cara está tapada, o sea, ¿se pretende que no se los reconozca o sí que se los reconozca después en la calle? ¿Cómo? No, en realidad lo que sucede es que mucha gente ve a los clowns vestidos y ven salir a los actores y no los reconocen, digamos. Bien. Porque sucede esto de que hay algo de lo que nunca prueban que se está probando en el clown. Por ejemplo, si vos tenés pelo lacio o si sos pelado, por ejemplo, lo ideal sería que tengas una peluca. O si tenés pelo rulos, lo ideal es que tengas pelo lacio y, por ejemplo, si sos rubio, que vayas a morocho. Entonces ahí empezás a habitar como una parte tuya con la que no estás en contacto. Entonces, bueno, a ver qué pasa escénicamente con eso, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con ese juego que vos tenés propio con eso y con los demás, digamos? ¿Tienen un, perdón, Sí. tienen un libreto o tienen una guía orientativa y van pegando y viendo cómo? Que esa es la gran pregunta. Hay como un... A ver, todo nace de improvisación, digamos. Siempre vamos viendo improvisación. Y al mismo tiempo improvisación no puede ser cualquier cosa. O sea, tiene sus propias reglas. Hay una estructura que se va armando en base a lo que ellos mismos van encontrando. ¿Qué privilegiamos en el clown? Vamos buscando que básicamente el actor juegue, que esté en contacto con el juego, con lo lúdico, que se pueda conectar con un público y que además esté en contacto consigo mismo, que por ahí hoy es bastante difícil. Es decir, che, estoy en contacto conmigo mismo, le estoy pasando bien, estoy jugando y al mismo tiempo estoy en contacto con otro y en juego. Ahora, con ese contacto y ese juego en la que todos estamos, depende cómo sea el número, sea 2, 3, 4 personas, también tenés que estar en contacto con el público, o sea que es en contacto con vos mismo, con el otro, con el público, y todo eso va interactuando en vivo e indirecto. Ahora bien, volviendo a la estructura, hay una estructura de número, que es básicamente inicio, desarrollo y final, estructura aristotélica, pero lo que sucede ahí es que, digamos, con esa estructura vamos jugando, por ahí el principio hasta el final, y va variando según cada clown. La estructura en sí se organiza en base al juego. Cuando ellos se van divirtiendo, eso va estructurando la especie de estructura que se arma, que tiene que ver con lo que quieren esos clowns de ese número. Y esa estructura en sí lo que va posibilitando es que ellos sigan teniendo juego. Muchas veces los números se empiezan a embolar de lo que hacen o no les parece divertido, entonces hay que cambiar la estructura y ver qué otra cosa le puede dar vitalidad a ese número. Che, mientras te tomás el mate, Fran, ¿a dónde se remonta o dónde nace la cultura clown? ¿Y cuándo y dónde? Mira, es tan antigua como la humanidad, digamos, la cultura del clown. Yo cuando siempre preguntan por el inicio, yo pienso un poco en los primeros chamanes, digamos, que se juntaban alrededor del fuego, danzaban, contaban historias y estaban en contacto con otros. Básicamente lo que estamos rememorando cuando vamos al teatro es un poco volver a esa sensación de estar sentado frente a un fuego viendo algo que se está cocinando ahí, ¿no? Esa maravilla que aparece cuando vos ves otro ser humano en contacto con otro y en tiempo presente, es decir, no una persona preocupada por lo que va a venir, sino, 100% presente. Y eso creo que es lo más difícil de lograr. Ahora bien, en la parte teatral, digamos, aparece en Francia en los años 60 esta técnica concretamente, con un maestro que se llamó Jacques Lecoq, que tenía una escuela de clown, de bufón y de máscaras, y tiene como todo un desarrollo pedagógico que arranca con una máscara neutra, una máscara que te limpia un poco todos los movimientos parásitos que vos tenés, te bloquea la cara y te libera el cuerpo. Y después arranca todo un viaje de máscaras, que arranca con máscaras larvarias, que son máscaras que tienen ritmo y no tienen ojos, entonces te conectan sensitivamente con tu alrededor y con tu entorno. De ahí saltás a las máscaras de comedia del arte que se usaban en Italia en el medioevo, que tenés medias máscaras cómicas que pueden hablar ya, ¿sí? A diferencia de las otras que no pueden hablar porque te tapan toda la cara. Las que te tapan toda la cara, básicamente lo que te exigen es que vos con un movimiento puedas codificar qué estás sintiendo. Y en las medias máscaras cómicas lo que sucede es que vos con la voz empezás a entrar en un mundo de la máscara donde tenés una voz, donde tenés un ritmo, donde tenés un cuerpo, etcétera, etcétera. De ahí vas pasando también por tragedia, vas pasando por melodrama, vas pasando por bufón. Perdón, las de Venecia, ¿dónde encuadran? Porque viste que son muy famosas. Sí. Y ahí las de Venecia no están en el recorrido pedagógico porque no las eligieron, si bien son máscaras que se utilizan en lo carnaval, pero sí las máscaras responden a esto que vos decís de, aparecen en carnaval porque también permiten que ciertas personas por un tiempito determinado se liberen.
puedan liberarse y puedan entrar, básicamente, que lo que hace cualquier máscara, entrar en estado de trance. Es decir, che, vos lográs un estado de trance donde no tenés tanto control de lo que está pasando y al mismo tiempo podés tener cierto disfrute, que en realidad, muchos alumnos dicen, che, bueno, vamos acá porque me desconecto de la realidad, o bueno, me desconecto de mis problemas y qué sé yo. Y yo creo que es todo lo contrario, que te conectás profundamente con lo que te está pasando. Y eso es lo rico, porque ahí aparecen un montón de cosas que ni vos mismo te esperás, digamos. Puede ser que lo que buscan y se tienden también las máscaras es al desequilibrio, ¿no? Como un contraste ese desequilibrio. Y para ponerse en desequilibrio también tenés que hacer un trabajo interno y también tenés que tener un trabajo de búsqueda y de bancarte que puede llegar a venir también, porque aparece el inconsciente también en todo eso. Eso te iba a decir, como psicólogo, te iba a preguntar eso. Vos sos profe también, ¿no es cierto? De esto. ¿Están preparados? También supongo que tenés situaciones de desborde, emocionales, y eso, y tiene que haber una contención también, porque tiene que liberarse, ¿no? Sí. Y romperse. Y aparece claramente y se puede llegar a ver también en alumnos y alumnas un montón de inconsciente y en las escenas que se eligen o las cosas que se dicen. Entonces, bueno, es ir acompañando el camino para que ese inconsciente pueda tener una finalidad artística y que pueda terminar convirtiéndose en una situación de creación, digamos. Claro, volver, a ver, si bien el clown no es una terapia, o por lo menos nosotros, porque no somos profesionales de la salud mental, pero sí es terapéutico, digamos, sí hay un proceso que se va viviendo, que vive el alumno, que vivimos nosotros, que va incluso llevando un camino de autoconocimiento. De hecho, lo que yo siempre cuento es que en Berlín, en este momento, en Alemania, hay escuelas que se desprenden un poco de esta escuela que contaba yo de los años 60 y que tienen un trasfondo mucho más psicológico, que está vinculado con la psicología junguiana, que está vinculado con el viaje del héroe, que está vinculado con lo mitológico, con construir tu propio mito a través de una máscara. Y bueno, el teatro ahí pasa a tercer, cuarto plano. Lo que les importa a ellos es hacer una bitácora donde van entendiendo y comprendiendo un poco quiénes son y qué están buscando. ¿Termina ante el público en algún momento? ¿Ante un público esto? ¿Cómo es el proceso? Mirá, nosotros en los talleres anuales que suceden en Trip Teatro arrancan con un taller donde básicamente es los primeros meses entrenar y lograr que la gente saque todos los chistes y los jueguitos y las incomodidades que siempre aparecen. Sí. Que tiene que ver con lo sexual, con lo tabú, con la estupidez, con aceptar un poco esa estupidez y esa tontería que todos tenemos. Y después arranca un proceso donde empezamos a meternos un poquito más en detalle en cada clown. Y ahí arranca, bueno, un viaje donde elegimos vestuario, donde hacemos una ceremonia donde entregamos la nariz, que es la máscara más pequeña. Y entonces empieza como a transformarse paulatinamente. De golpe vos estás yendo a clown vestido de negro, porque además pedimos que se vistan de negro para que no haya distracciones, porque viste que de golpe tenés una remera, no sé qué dice Adidas acá en el medio y te recontra distrae. Entonces, bueno, siempre vestido de negro. O peor, una vez se viva la libertad, carajo. O algo rojo, viste, o florecer. Bueno, la realidad es que todos vengamos de negro. Y de golpe estás viniendo a un taller que va siempre vestido de negro y de golpe empieza a venir un traje, empieza a sumarse una nariz, se suma una peluca y ahí empieza como a construirse. Y al mismo tiempo es como una paradoja porque se construye, pero se construye todo el tiempo. En realidad nunca nosotros en Trip hablamos de personaje porque sucede esto de que si vos lo fijás como un personaje empieza a tener determinadas actitudes y se empieza a encerrar a sí mismo. Entonces lo que hacemos es ¡boom! Salimos de ese personaje para que empiece a romperse todo el tiempo y para que se construya todo el tiempo. Y todo eso como un cimiento que se va armando todo el tiempo. Entonces de golpe ha pasado alumnas que me preguntan, che, clown todos los años es lo mismo. Vienen un año, yo me acuerdo de una chica que tenía como unicornios vestida de rosado, era como súper dulce, qué sé yo, y al otro año... Mi pequeño pony. Claro, era como súper, bueno, ya demasiado dulce. Al otro año venía con campera de cuero, era un chabón, pantalones largos, y tenía como lentes, era como más picante. Entonces, ¿cómo una misma persona puede tener
dentro de su mundo interno las dos cosas, digamos, un año evitar una, otro año evitar otra, tener otro nombre, tener otra sensación, etcétera, Estamos etcétera. luego que nos salimos de la vaina. Una naricita para cada uno. No, tienen que preguntar con nariz. ¿Desde qué edad se puede empezar a estudiar club y hasta qué edad se puede empezar a No, estudiar club? sí, bien, buena pregunta. Nosotros decimos hasta 99 años podés venir, digamos, hasta que te dé el cuerpo. Ha venido gente muy mayor, de 70, 80 años y hasta donde te dé a vos. A veces por ahí no tenés tanto juego físico porque, bueno, la edad no te lo permite o depende cuán entrenado estés, digamos. Esa es la respuesta, pero... Si en el agua me la banco. Se puede arrancar desde chico en la escuela de clown, hay escuela de clown en Buenos Aires, arranca desde los 5 años, nosotros acá arrancamos 18 por una cuestión de que no tenemos profes específicos de eso, pero probablemente en algún momento los tengamos y bueno, es como trabajar con eso. Con los niños es mucho más fácil porque es ordenar lo que ya traen, digamos, porque en realidad todo el tiempo con el clown estamos volviendo a la edad corporal de los 4 o 5 años, entonces ese juego y ese goce que aparece del deseo tiene que ver con un poco lo que se jugaba a esa edad. Fran, ¿sos un buen clown? Mirá, me pasó algo que como que en clown encontré, que no sé si soy bueno o no, pero me pasa que conecto mucho con mi parte que tenía como medio un poco anulada o apartada. Yo siempre fui muy torpe, tuve muchos problemas de desarrollo, tengo como mucho descuajeringue mental, digamos, es como que me pasa que tengo, mucho me desconcentro muy fácil y generalmente soy muy torpe corporalmente. Yo digo, bueno, esto no lo voy a poder usar nunca, siempre traté como de evitarlo, de equivocarme un poco menos, etcétera, etcétera, y en el clown encontré como un lugar donde eso podía estar presente, incluso podía ser material de trabajo. Se valida. Claro, Claro. donde te da puntos. Exacto, entonces empecé a entender que de eso podía hacer un trabajo. Entonces, si bien yo después trabajo en otros lugares donde siempre para mí está presente el clown, me pasa, por ejemplo, a veces hago eventos, conducciones, que en las conducciones por ahí no está tan presente el clown porque yo estoy como jugando a un poco más lo inteligente y demás, pero hay un montón de veces que todo el tiempo en el medio para interconectar un montón de pensamientos y cosas que voy diciendo aparece el clown. Entonces me va pasando que vuelvo a mí y vuelvo a esa tontería y esa estupidez y a esa falta de atención que tengo que me sirve para hacer de eso un trabajo. Hay gente que la pasa muy mal, digamos, que después termina derivando en algo psicológico o se termina deprimiendo y es como, che, bueno, no, yo voy a hacer de esto, me di cuenta me estoy dando cuenta ahora con los años, me di cuenta, fue como un proceso totalmente natural que hice, no es que me propuse y dije, che, voy a hacer esto, sino que como se fue dando paulatinamente. Entonces, volviendo a la pregunta del clown, si soy un buen clown o no, me parece que ahí yo le preguntaría a la gente que consume los productos o que llegó a ver una obra mía o que conectó conmigo, si le parece o no le parece. Yo no sé si en la escuela ponemos tanto esto de, viste, si es bueno o es malo, porque también tenés días, viste, hay veces que estás mucho más conectado con lo que te pasa y hay días que estás mucho más desconectado, entonces es como, che, aceptar esa ansiedad que tenemos de decir, che, no salió bien, tendría que haber salido así, porque no trabajamos con lo que queremos que pase, sino con lo que nos pasa. Entonces eso cambia tremendamente lo que empieza a pasar con eso, ¿no? Una descolgada más. ¿El mimo entra en el abanico? Mirá, es así, la escuela, si vamos antes de los años 60, tenés a Etienne de Cruz. Lo que tiene Etienne de Cruz es que, bueno, es también un discípulo, junto con Lecoq, que es el otro que yo estaba nombrando, de un maestro que existía y que tuvo la primera escuela, digamos, donde el tipo lo que decía era que había que rehacerlo todo. Era una época del teatro donde había cada vez más texto, había cada vez más escenografía, cada vez más perifollajes, digamos, que envolvían y embellecían al teatro, y él decía, no, hay que volver al cuerpo. Básicamente ese tipo lo que hizo es, bueno, formó un montón de gente y dentro de los que formó, 2 fueron sus alumnos. Uno se dedicó al clown, que es todo lo que yo conté de la escuela de máscaras, y el otro se dedicó al mimo. Se dedicó al mimo, ¿por qué? Porque el tipo lo que decía era, bueno, hay que estructurar específicamente el cuerpo, desde la columna vertebral hasta los brazos, las piernas y demás,
para que haga lo que vos quieras. Entonces es como que tiene una visión mucho más técnica, ¿sí? ¿Marcel Marceau fue un emergente de eso? Claro, Marcel Marceau fue un alumno de Tiende Club, Correcto, que es claro. uno de estos dos que yo digo. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa es que esto del mimo se preocupa mucho más por la técnica corporal, de che, hago específicamente esto, y va a lo técnico del movimiento corporal, cuando lo que sucede con Lecoq sigue en lo técnico, pero del movimiento emocional. Bien. Entonces esa es la gran diferencia. Uno está más preocupado por lo corporal y por lo específicamente, che, como hay ejercicios de mimo, yo he hecho mimo que te vuelven loco, que son 3 horas de mover los dedos así, digamos, Sí, hasta que sí, encuentres, y es como un nivel de técnica muy muy fuerte. Yo creo que un actor, actriz que tiene los dos componentes que tiene mimo y que tiene clown, definitivamente tiene muchas más herramientas. A mí me pasaba que el mimo, de verdad, llega un momento en donde toda esa técnica me aburre un poco, siendo sincero, pero hay gente que la estudia mucho, la desarrolla a la perfección y tenés para hacer un espectáculo increíble. Fran, esto te lo pregunto Sí, sí. como psicólogo. Ajá. No es mentira. Porque no soy psicólogo. Ejercicio ilegal de la profesión. Dije como psicólogo, porque así preguntan los psicólogos. Bien. Para generar las emociones, Sí. el humor, melodrama, las tragedias, Sí. parecería que lo hacen a través de la picardía y a veces hasta algo de la malicia. Quiero decir, el Hada Patricia no sería un gran clown si se es perfecto. Sí. ¿Hay algo de eso que se esté buscando ese tipo de...? Mirá, nosotros sí, aparece un montón la malicia en los clowns, porque en realidad es esto, viste, que dicen que a mí no me gusta tanto el concepto ese de, che, el niño interior, no me gusta mucho porque en realidad también el niño involucra un montón de situaciones donde son malos, digamos, los niños son malos, hacen maldades, odian a otros niños, putean a sus padres, entonces como, no, un niño, algo inmaculado, y la realidad es que no sucede eso. Primero eso por un lado, y por otro lado, nosotros la malicia y todo el comentario irónico y la maldad aparece en otro territorio como para poder ordenarlo. En realidad todos los territorios se mezclan, esa es la realidad, pero los tratamos como de ordenar para ver un poco cómo laburamos el entrenamiento. Después en una obra de teatro se mezcla todo. Yo creo que hay mucho de bufón en nuestros clowns, pero porque también el otro día hay mucho... con vos, Carly, hablaba, Sí, que era sí. como... Hay mucho bufón en nuestros clowns, que para mí es un poco lo que vos decís. El bufón ya trabaja con otro arquetipo que es, la deformidad. Como desde lo deforme, ¿sí?, tengo un discurso que comprometa y dé vuelta y agite un poco el poder de turno, al poder o a los poderosos en realidad, ¿no? Y como desde ese dolor que vos tenés corporal, empezás a elaborar un discurso de hipérbole que lo que hace es denunciar la mentira en la cual vivimos. Entonces, bueno, el bufón se propone, de alguna manera, decir, che, está pasando esto acá y nadie lo está diciendo. Entonces tiene que ver con esto que vos decís, que ahí aparece la crítica, lo mordaz, la ironía y todo eso, ¿no? Que empieza a ser un poco también mucho más fuerte que el clown, es todo lo contrario, es como toda la parte oscura del clown. Yo creo que hay puntos donde se tocan unos y otros, y esos puntos son bastante ricos e interesantes. Después hay que ver qué haces con eso, si se transforma en un espectáculo, si decidís seguir el camino del bufón, si decidís irte del lado del clown, o si es una combinación de los dos. Fran, estamos cortos de tiempo. Quiero que nos cuentes qué se viene en Trip y cómo podemos encontrarte y cómo podemos sumarnos a la comunidad de ustedes. Pueden encontrarlo en Instagram, es trip.teatro.laboratorio. Ahí pueden encontrar todas las funciones y todo. Justo ayer tuvimos la última función en el foro del UNL. La verdad que estuvo muy bueno, estuvimos a la llena. Y ahora lo que sigue en Trip son los seminarios de verano, que son por acá cerquita, en Mutual España, que van a ser de clown, de bufón y de máscaras de los 3 territorios principales que abordamos, que es un poco lo que fuimos contando acá. Y nada, toda la gente que tenga ganas de probar se puede venir y se puede comunicar. trip.teatro.laboratorio en Instagram, y ahí encuentran videos, explicaciones, formaciones, pueden mandarnos mensajes, etcétera, etcétera. La idea es que la formación está abierta para que la gente pueda probar y pueda ver de qué se trata, y después en marzo arrancan los talleres anuales de clown. Perfecto. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ustedes. Gracias, Fran. Muchas Un lujo. gracias.